Gustavo Alegret. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy en Club de Prensa nos acompañan el analista político Antonio de la Cruz. Bienvenido, Antonio, buenos días. Muchas gracias. También con nosotros la corresponsal de Uno TV, María Luisa Rosell. María Luisa, bienvenida. Gracias, Alex. Buen día. Y con nosotros el corresponsal de El Diario Reforma, José Díaz Briceño. Muchas gracias. Bienvenido. Este domingo se celebran elecciones decisivas en Argentina, Uruguay y Colombia. Estas son elecciones que se dan en momentos de gran tensión para América Latina. Hemos visto protestas multitudinarias, enfrentamientos violentos que han dejado de relieve el gran descontento que sienten muchos latinoamericanos a lo largo y ancho del continente. Algunos analistas incluso argumentan que este descontento se podría trasladar de las calles a las urnas. Así que comencemos en Uruguay, un país que podríamos decir que tiene una situación política y económica mucho menos intensa, un poco más apacible que algunos de sus vecinos latinoamericanos, pero que este domingo, 27 de octubre, se elige presidente y parlamento para los próximos 5 años. ¿Qué nos destacan de estas elecciones, María Luisa? Bueno, tienes a 3 candidatos básicamente que se están disputando estas elecciones, 2 que son los que tienen la mayor pugna. Por un lado, la izquierda liderada por Daniel Martínez, que tiene, según los últimos sondeos, más o menos un 40% de la preferencia del electorado, que pertenece al partido El Frente Amplio. Por el otro lado está Luis Lacalle, que es el hijo del expresidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, que representa a la derecha del Uruguay, del Partido Nacional, y que tiene más o menos en las últimas encuestas un 26% del electorado a su favor. Y el Partido Colorado, que ha sido un partido importante dentro del Uruguay, está un poco rezagado con el 7% más o menos, entre el 7 y el 10% de las preferencias del electorado. Los 2 grandes temas que yo veo en esta contienda electoral en el Uruguay son la parte económica y la parte de la seguridad interna, la parte de la seguridad ciudadana, que ha sido un tema que en los últimos años en el Uruguay preocupa a los uruguayos. Uruguay es un país pequeño en el cono sur, tiene 3,5 millones de habitantes, y nunca uno hubiera pensado que el tema de la inseguridad ciudadana sería uno de los temas principales, pero es en este momento un tema relevante para el electorado uruguayo. En el tema económico, la disyuntiva que tienen que hacer los electores uruguayos en ese momento es si apoyan las políticas de reducción a la pobreza a través de los programas sociales que se han implementado en los últimos años en el Uruguay, o si más bien están por la apuesta de un ajuste fiscal, que es lo que propone la derecha uruguaya en este momento, del candidato Luis Lacalle y del Partido Nacional, y cómo es que se puede mantener una reducción de la pobreza, que es lo que había alcanzado Uruguay en los últimos 10 a 15 años, si es que se tuviera que hacer un ajuste presupuestario, un ajuste fiscal. Y por el lado de la seguridad, un tema que preocupa muchísimo en este momento a los uruguayos y que preocupa en realidad a la región, es el trasiego de drogas a través del Uruguay. Uruguay se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares que es corredor para la salida de cocaína, básicamente. El narcotráfico es una de las grandes sombras en la política uruguaya en este momento. Es una de las grandes preocupaciones por dos cosas. Una, por el tema de seguridad, y el otro por el tema económico. Desde el punto de vista de seguridad, en julio de este año se descubrió que un contenedor que salía desde el Uruguay y que iba hacia Francia, tenía más de 500 kilos de cocaína. Una semana o unas pocas semanas después se descubría que había un cargamento que salía desde las aduanas del Uruguay, desde el puerto de Montevideo, hacia Hamburgo, con 4.500 kilos de cocaína. Es un problema, por supuesto, para el Uruguay. Uruguay depende grandemente de exportaciones, y en este momento uno de los grandes llamados que se está haciendo en Uruguay, y es uno de los temas de discusión de política interna en el Uruguay, es la pertinencia de que Uruguay se acople a un mecanismo internacional de protección de aduanas para que haya mayor verificación. En Montevideo, que es un puerto tan importante en el cono sur,
no hay una infraestructura adecuada para los controles aduaneros y parece que esa es una de las grandes falencias. Y por supuesto el tema de lo que significa tener narcotráfico en esa zona. Y desde el punto de vista económico, importantísimo porque Uruguay, como decía antes, depende de las exportaciones y no quiere tener esta sombra del narcotráfico en el tema económico y en el tema de sus exportaciones. La elección del domingo en Uruguay también es importante porque venimos de 15 años de gobierno del Frente Amplio, 2 de Tabaré Vázquez y 1 de Pepe Mujica. ¿Qué indica esto? Que después de 15 años, una de las tareas que Vázquez ofreció en su nueva presidencia era la lucha contra la delincuencia. Por eso que surge hoy con una gran fuerza en la campaña electoral, porque ese fue un ofrecimiento directo de reducir los índices de delincuencia y de inseguridad en el Uruguay. Entonces, para el uruguayo hoy eso es uno de los temas importantes porque básicamente es uno de los objetivos que Tabaré Vázquez no logra cumplir. Además, en Uruguay es importante también verlo porque Uruguay está dentro de la esfera de ese socialismo del siglo XXI, si lo vemos dentro de con la presidencia de Pepe Mujica, cómo orbitó en esa esfera con Chávez, en la época de Chávez y de la misma Cristina Kirchner. Entonces, es interesante ese proceso porque Uruguay, además, vamos a ver casi seguro una segunda vuelta que se celebraría el 14 de noviembre. Porque para ganar en primera vuelta tiene que sacar más del 50%. Y las encuestas le están dando, como dijo María Luisa, un 40% máximo hasta este momento. Entonces, en Uruguay es muy interesante en este momento porque podemos ver si esa ola de protesta, como la llamaste inicialmente, en Uruguay vamos a más bien hacia un gobierno de derecha en una segunda vuelta. En esta primera vuelta va a ganar el Frente Amplio, la tiene fácil porque le lleva más de 14 puntos al segundo, que es la calle Po. Y en ese sentido ellos tienen, pero el reto aquí está para la segunda vuelta. Sí, me parece pues realmente muy interesante. Obviamente es un país pequeño, como decía María Luisa, menos de 4 millones de habitantes, pero donde pues se debaten temas importantes que son comunes en la región. El tema educativo siempre es importante, pero el tema que me llama la atención y seguramente ustedes también es el tema de seguridad y violencia. Pues se habla de alrededor de, estaba yo leyendo, 414 homicidios justamente, entiendo, el año pasado, y uno piensa, bueno, comparado con las cosas que se ven en la región, 414 homicidios no debían de ser tantísimos. La tasa de homicidio en Uruguay, estaba yo leyendo, es de 11 algo por ciento por cada 100.000 habitantes. Y esto, pues realmente comparado con nuestros otros países, hablando de cuestiones como Venezuela, cuestiones como México, lo ubican todavía muy bajo, ¿no? Hay ciudades en México, por ejemplo, que tienen tasas de homicidio de arriba de 30%, casi hasta 40% por 100.000 habitantes. Y eso pues nos indica que pues Uruguay relativamente está en una buena posición, pero bien decía María Luisa, el punto estratégico que tienen para el traslado de drogas desde otras partes de Sudamérica, pues lo hacen un lugar muy atractivo. No hay que olvidar también que recientemente este mismo año ocurrió una fuga de un miembro de la mafia italiana bastante importante que había sido detenido en Uruguay. Entonces el tema de seguridad preocupa. Entiendo que ha habido una petición para una línea más dura de combate al crimen. Sí, pues se votará en estas elecciones sobre una reforma constitucional que podría llevar a un endurecimiento de la política contra el crimen. Y entiendo que al menos una sexta parte del electorado ya firmó esta petición y pues sí llama la atención como una sociedad que uno pensaría que ha llegado a un cierto nivel de estabilidad, todavía tiene serios problemas, aún con un nivel menor de violencia que en otros lugares. Pasamos a Argentina, donde este domingo también se llevan a cabo unos comicios muy reñidos y polarizados, y donde podríamos decir que la situación económica es quizás mucho más intensa. El peso está en caída libre, la hiperinflación y los índices de pobreza no dejan de incrementar, y sin duda quienes ganen este domingo tendrán un gran trabajo por delante. María Luisa, ¿qué nos destacas de Argentina? Sí, yo creo que
Anoche pudimos ver al presidente Mauricio Macri, que busca la reelección, en un intento de tratar de lograr de convencer al electorado argentino. No fue una casualidad que él eligió Córdoba como su bastión para despedir esta campaña electoral, una campaña electoral en la que él va claramente en desventaja, está con 16 puntos o más por debajo de Alberto Fernández, que es el candidato del kirchnerismo y del peronismo, que contra todo pronóstico nos sorprendió en agosto de este año en las primarias, cuando en una suerte de referéndum los argentinos decidieron darle una segunda oportunidad al partido de Cristina Fernández de Kirchner, que es su compañera de fórmula que va como vicepresidenta. Alberto Fernández claramente diseñó una muy buena estrategia y en la campaña de cierre de él se mostró más bien como un candidato austero frente al peronismo clásico, que hace un poco del derroche, de gastos en su campaña, o por lo menos en la presentación de los mítines. Esta vez vimos un final de campaña bastante austero en Buenos Aires. En Mar del Plata, él ha recibido el apoyo de los argentinos y probablemente, salvo que ocurra un milagro de octubre, los peruanos reconocemos el mes de octubre como el mes de los milagros, y solamente un milagro lograría que Macri vuelva a la reelección. El gran tema es el tema económico. Argentina enfrenta una serie de deudas, su déficit fiscal es abrumador, y la política que ha implementado el Fondo Monetario Internacional para ayudarlos, para lanzarles una especie de salvataje y sanear su economía, está en discusión sobre la mesa. Los argentinos ven con mucho escepticismo esa política que ha implementado el Fondo Monetario con el presidente Macri, que además no es un tema nuevo, no es un tema de Macri, es un tema que se arrasa desde comienzos del 2000, cuando Argentina se vio inmersa en una crisis económica tan severa que terminó con la caída de una serie de presidentes. En este momento está un poco en suspenso cuál va a ser el efecto de las políticas económicas que tiene en este momento Argentina, y si finalmente se va a dar el desembolso de más de 56.000 millones de dólares que el Fondo Monetario otorgó a Argentina el año pasado y que todavía no se ha cumplido. No se han cumplido todas las fases de entrega de ese dinero. La nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional, Criselinda Georgieva, ha dicho que debemos esperar hasta el término de las elecciones y después de eso se va a decidir qué ocurre con ese desembolso. Y, por supuesto, está por ver también cómo se da este proceso electoral. Creo que es clarísimo que la victoria va a estar por parte del peronismo, que volverá, como dije antes, contra todo pronóstico, a gobernar Argentina. ¿Está Argentina en las garras del peronismo? Leí ayer un artículo que decía siempre regresamos. Sí, bueno, el peronismo como fuerza política en Argentina es un partido que es histórico, o sea, fue un partido que ha marcado realmente la historia de Argentina desde el siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos que el peronismo es una constante y se reinventa con una gran facilidad, ¿no? Y tiene esa conexión con las masas. Y esos íconos, ¿no?, que mantiene Evita y el mismo Perón, ¿no?, que fueron muy importantes el siglo pasado, a principios del siglo pasado y a mediados. ¿Qué tenemos en Argentina básicamente? Tenemos, como estamos viendo, que Alberto Fernández gana la elección y gana en primera vuelta, además, no va a haber segunda vuelta. Bueno. El milagro de octubre puede ser una esperanza. No. Cuando hay 20 puntos de diferencia, hermano querido, aquí no hay nada que hacer. 20 puntos tienen las últimas encuestas, un 50 y casi 19 puntos, entre 19 y 20 puntos. Entonces, ponerse aquí a pensar en que hay una gran posibilidad, las últimas encuestas le están dando 51% ¿cómo se llama?, a Alberto Fernández. Entonces, hay un intento de Macri de verse a través de los fiscales que está invitando para que vigilen el voto, pero eso apenas es un 4% que estimaron ellos que se le fue en el PASO, en las encuestas del PASO, ¿no? Y en Argentina, con más del 45% ya ganas la elección. Y eso lo hizo en las elecciones del PASO, él sacó 49%. Entonces, aquí sorpresas va a haber pocas. O sea, aquí hay que prepararnos más bien para el gobierno que viene, donde realmente tiene retos internos y tiene retos externos. Brasil ya amenazó y dijo que está dispuesto a salirse de Mercosur si Argentina regresa con una política proteccionista.
Entonces, esos sí son los temas que realmente van a ocupar para el próximo gobierno. Tiene una discusión interna por el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Tienen que pagar 10.000 millones de dólares en diciembre del préstamo que tiene ya rodando, ¿verdad? Y él está anunciando de una quita de un 20% de esa deuda. O sea, entra otra vez en una discusión con los tenedores o con los prestamistas en buscar reducciones, y esa política ya ellos también la vivieron en el pasado, donde se les cerraron los mercados de capital. Entonces, realmente el reto lo tienen es para lo que viene. Yo creo que Argentina enfrenta una crisis profunda y vamos a ver cómo Alberto Fernández, y además la disputa entre los dos liderazgos, tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández, que ya una vez en gobierno le renunció porque no compartía cuando ella era presidenta. Entonces, también viene el reacomodo interno entre dos liderazgos que van a querer marcar su propio perfil, porque Cristina tiene su estilo muy populista, muy anclada en los sectores, y es más moderado Alberto Fernández y va a buscar a lo mejor un poco más de consenso, pero esa pugna también la vamos a ver en los próximos meses. Sí, la verdad es fascinante en términos de análisis político. Es trágico si uno está viviendo en Argentina con todos los efectos de la crisis. O sea, pensar que la inflación está por arriba del 50%, pensar que la pobreza ha aumentado en más de 35%, pensar que el peso pues realmente está viviendo jornadas realmente difíciles, pues no hace fácil la situación para los argentinos, que tienen, como decía María Luisa, esta crisis del año 2001 en la cabeza. Y realmente el tema, creo que todavía Macri está aferrado a creer que hay un milagro de un posible balotaje y que le dé un campo de maniobra más hacia adelante. El señor de la Cruz no está de acuerdo para nada, pero pienso que todavía el partido gobernante está jugando con eso. Pero sí es cierto que ya ha habido discusiones sobre todo en el tema económico, sobre cómo podría ser una transición pues realmente funcional, porque todo el mundo vimos lo que ocurrió en las elecciones de paso, pero donde se cayó la economía prácticamente al día siguiente, y ese es el gran temor que hay ahora una vez más en los mercados, que se profundice esa crisis de una manera tan rápida. Y ha habido conversaciones entre los equipos de ambos candidatos y hay que ver exactamente qué medidas está dispuesto a tomar previo a la salida del gobierno, el gobierno de Macri, si es que pierde. Eso me parece que es crucial, porque han dicho que medidas drásticas y que vayan contra el legado del presidente Macri, si es que lo tiene con esta crisis, serán imposibles. Es muy interesante, Alex. Yo coincido con mis compañeros en que la situación en Argentina es bastante compleja y que es muy probablemente que gane efectivamente Alberto Fernández. Es interesante ver la gran dificultad que tiene Mauricio Macri de ponerse del lado del argentino de a pie. No solamente porque los argentinos puedan discrepar con las políticas o no del Fondo Monetario, o con la facilidad que el gobierno argentino ha aceptado porque no le quedaba otro camino a aceptar, las pautas que ha dado el Fondo Monetario Internacional, sino porque en su discurso, a la hora que habla el presidente Macri como candidato y como presidente, no logra entender las necesidades del argentino de a pie, que, como muy bien describía Pepe, está sintiendo en el bolsillo en la precariedad de su economía, las grandes necesidades y la urgencia de sanear la economía argentina, porque no tiene dinero para pagar la renta, porque tiene un desempleo muy alto, y Mauricio Macri no ha logrado articular un mensaje. Yo creo que pierde por eso. Alberto Fernández ha sido muy astuto en cautivar al electorado, no porque sea un gran estadista y porque tenga un gran discurso, sino porque Mauricio Macri no ha logrado mostrar en su discurso que es capaz de llegar al ciudadano de a pie argentino. ¿Qué pasó con Mauricio Macri? Mauricio Macri, con su capacidad gerencial, ¿verdad?, y que venía del sector privado, pensó que podría administrar bien las haciendas de Argentina. Entonces, en un déficit que le deja el peronismo a él, ¿verdad?, un déficit fiscal que él tuvo que buscar cómo, ¿verdad?, salir de ese déficit, él no es oportuno en la toma de las medidas, se tardó mucho. Cuando él tuvo la popularidad que ganó, que tuvo que haber venido, porque el fondo fue hasta generoso con él, esos 54.000 millones ya hoy no los da el fondo. La última fue Grecia, ¿verdad? Y él en ese sentido se tardó mucho. Entonces el efecto de eso, de las medidas para restringir el gasto público y hacer efecto y que se viera en la economía ese préstamo, le afectó a esa clase media
¿verdad? Porque claro, hay el ajuste, pues como en cualquier casa, cuando tenemos que ajustarnos el cinturón hay que recortar algunos gastos, y eso es lo que le cobran en ese sentido. Él no logra convertir ese éxito de él en voto y perdió mucho tiempo. Yo creo que Macri, si lo hubiese hecho hace 2 años, a lo mejor hoy estuviera recogiendo el fruto, pero lo hizo muy tarde. Con ese comentario vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más de Club de Prensa. No se vayan. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil. Hoy en Club de Prensa nos acompañan Antonio de la Cruz, María Luisa Rosell y José Díaz Briceño. El pasado domingo los bolivianos fueron a las urnas. En estos comicios el actual presidente Evo Morales se declaró victorioso. Esto a pesar de que observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos denunciaron irregularidades y llamaron a una segunda vuelta. A este llamado se sumó la Unión Europea y países como Argentina, Brasil y Colombia. Ahora el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dice que la elección presidencial se repetirá en algunas regiones del país. María Luisa, ¿de qué se trata esto de que se va a repetir la elección en algunas partes? Yo creo que lo que estamos viendo es un entrampamiento político en Bolivia. El candidato de la oposición, Carlos Mesa, no reconoce la victoria de Evo Morales, que el propio Morales dijo que había ganado las elecciones sin esperar los resultados de la autoridad o el pronunciamiento de la autoridad electoral. La OEA, como tú bien has dicho, ha señalado que se tiene que hacer una nueva elección en algunas regiones. Eso es muy complejo porque desde ya la forma como se han desarrollado las elecciones, el llamamiento de la Organización de Estados Americanos a que se realicen nuevos escrutinios y nuevas votaciones en algunas regiones, el hecho de que la oposición no reconozca, los diputados de la oposición no reconozcan los resultados o no reconozcan la victoria de Morales en realidad, o la autovictoria que Morales autoproclamó, en sí ya pone en cuestión el proceso electoral mismo. No sabemos qué va a pasar al final, todavía entiendo que no hay una fecha que se haya determinado para que se inicie ese proceso de nuevas votaciones en algunos lugares, y todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer Evo Morales. Hasta el momento Evo Morales se resiste a cambiar su opinión. Él dice que ganó las elecciones electorales, 14 años en el poder. Un sector de los bolivianos quería un cambio en el mapa político de Bolivia, y claramente Morales no está dispuesto a hacerlo. Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, que van a ser determinantes para los bolivianos. Sí, bueno, la verdad es que es una moneda al aire en este momento, porque lo que queda claro es que de alguna manera el sistema político boliviano tiene los dados cargados hacia el presidente. Hay que recordar que en 2016 hubo este intento para limitar los términos del mandato de Evo Morales, y la Corte misma le dijo que sería una violación de sus derechos humanos. Se sabe que la Corte puede estar de alguna manera amigable al propio Morales, y ahora tenemos que justamente el propio día de la elección la autoridad electoral suspende el conteo rápido que se estaba llevando en medio de realmente gran expectación que causó escándalo a nivel internacional, y mágicamente amanecemos al día siguiente, después con las votaciones, colocando a Evo Morales ganando, más allá de poder ser requerido a una segunda vuelta, que si bien entiendo serían el 3 de noviembre si esto ocurriera. Esto es algo muy rápido. Entonces también esto es otra cuestión. Esto se va a resolver más que en semanas, yo diría que en los próximos días, porque los tiempos son muy ajustados. Y no veo cómo exactamente Evo Morales se eche para atrás, porque él busca mantenerse en el poder, ya sea por cuestiones legales o porque él mismo gusta de estar adelante. Tiene a su ventaja que la situación económica no es la de otros países del socialismo en América Latina, pero sí es importante para ver los límites de la acción internacional. Eso va a ser muy interesante porque prácticamente la Unión Europea y buena parte de la OEA ya se pronunciaron a favor de que estas irregularidades no sean reconocidas legalmente, pero también hay países que han aprovechado para salir a felicitar. Son los países amigables a Evo Morales.
Sí, en el caso de Bolivia ocurre eso que tú dices, es una pieza clave dentro del mundo del socialismo del siglo XXI y siempre ha jugado muy cerca con Venezuela y Cuba, ¿verdad? Y Nicaragua son como los 4 grandes aliados, ¿verdad? Del ALBA y de todo. Entonces, Bolivia es muy importante sostenerla en ese sentido, ¿no? Es un país que si logra perderse para el socialismo del siglo XXI es una pérdida y la pueden sentir porque además hay negocio de esa empresa criminal que siempre se habla que existe. Bolivia es un elemento importante que juega en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Evo sabía, o los grupos que apoyan a Evo sabían que tenía que ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta es alta la probabilidad, porque podemos ver que esta es la máxima votación de Evo en términos de votación y no llega. Cuando tú sumas los otros, es mayoría la oposición. Lo que pasa es que en Bolivia la oposición se quiso medir en una primera vuelta, porque en el momento que toma la decisión, Mesa no era el que estaba despuntando, sino que estaba en 15, unos 15, el siguiente tenía 12, y no quisieron unirse. En ese sentido, si hubieran ido juntos, hoy estaríamos a lo mejor teniendo otra película. Pero bueno, lo decidieron para segunda vuelta. Y lo que tú señalaste, Pepe, es que el quick count, el conteo rápido, lo pararon y eso se ve, eso es costumbre normal, porque yo como venezolano te puedo decir, igual pasa en Venezuela. En México pasó también. Entonces lo paran porque ahí empiezan a suceder cosas que después ponen al candidato oficial a ganar. Entonces, claro, llamó mucho la atención, la OEA hizo un reclamo, lo planteó, pero en ese momento no tomaron en cuenta eso y salió ganando Evo. Ha generado mucha atención, Mesa está llamando a la protesta, ya empezaron a amenazarlo de que si él sigue llamando a la protesta van a juzgarlo políticamente. Entonces ya empiezan a poner los mecanismos que generalmente usan esos gobiernos para someter a la oposición. Y lo otro interesante que usan es que sacan a la población civil a luchar contra la población civil. Entonces vemos confrontación entre poblaciones civiles, que es el otro mecanismo que usan. Entonces para poder generar y manchar que Mesa es el agresivo y es el que quiere robarse la elección y no que Evo Morales fue el que se está robando la elección. Aquí hay una pregunta de cuán lejos irá Evo Morales, ¿no? Ya se postula para la presidencia violando los términos constitucionales, lo hace de todas maneras, no sabemos si se va a quedar o no, esto como bien decían se determinará en los próximos días, pero suponiendo que va lo más lejos posible y se queda a pesar de los llamados internacionales, a pesar de las irregularidades, y vemos en Argentina, otro vecino, una posibilidad del kirchnerismo triunfando nuevamente. ¿Qué significaría esto para la región, Manuel? Ok, fíjate, si Evo sostiene la presidencia, va a haber sanciones, ¿verdad? Porque es más o menos el patrón que se está usando. Si Evo arrebata la elección y se queda, van a haber sanciones por parte de los Estados Unidos y posiblemente algo de la Comunidad Europea. Entonces vamos a ver también en Bolivia un país que va a empezar a ser sancionado. Entonces lo que estamos teniendo es que todo el club de los malos, ¿verdad?, se están aislando básicamente y las sanciones a la final generan un impacto. O sea, te aíslan porque es el sistema del dólar en ese sentido. Entonces, si tú ves a un kirchnerismo o a un peronismo en Argentina y a un Evo, van a tener que ver cómo articular, ¿verdad? Porque no podemos empezar a ver a la región aislada del sistema del dólar. O sea, porque realmente nos va a perjudicar mucho a los pueblos de esta región, porque van a sufrir como lo estamos viendo en Venezuela y como lo estamos viendo en Nicaragua y como lo vemos en Cuba desde hace mucho tiempo. Yo creo que este caso plantea muy brevemente, Alex, la necesidad de una reforma política a nivel de partidos políticos en toda América Latina, en especial en América del Sur, pero creo que en toda la región. Yo coincido. Hay partidos tradicionales que han desaparecido del mapa político de nuestra región y lo que hay ahora en algunos países, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, como bien señalabas, es el deseo de enquistarse en el poder y perpetuarse en el poder por un largo tiempo para sacar beneficio económico y político y poder por largo tiempo. Pasó en el Perú en la década de los 90 con Fujimori, ha traído grandes consecuencias para la política peruana, ha sido muy difícil para los peruanos recuperarse de ese largo tiempo en el que el fujimorismo trató de enquistarse y ha querido hacerlo en los últimos años y en los últimos meses también. Y yo creo que estamos viendo
fenómenos muy similares en la región en donde lo que ocurre es un caudillismo. Quieren quedarse en el poder, perpetuarse en el poder ante la ausencia de partidos políticos que puedan establecer normas claras en el juego político de nuestros países. Pasemos a Chile. Desde hace días, en medio de protestas, disturbios muy violentos, los militares han salido a las calles a reprimir a los manifestantes, hay toques de queda, escenas que realmente no se veían desde la época de la dictadura, y es en este contexto que Michelle Bachelet, expresidenta chilena y ahora alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, dice que va a tomar acciones. José, ¿de qué acciones en concreto estamos hablando? Sí, bueno, el envío de una misión que me parece que en principio está bien porque pues sí ha habido muchísimos eventos pues realmente violentos en las calles, pero sí sorprende la rapidez con la que la señora Bachelet se mueve en este tema, ¿no? Eso abre mucha especulación sobre exactamente qué pasa en otros países, porque no se mueve pensando pues que en otros países ha habido crisis todavía violentas más fuertes, ¿no? Pero bueno, dejemos el beneficio de la duda, que va a investigar, pero sin duda ha sido un momento pues de quiebre importante, porque la isla de estabilidad de América Latina, que es Chile, de pronto se ve inmersa en esta ebullición, ¿no? Y sí, o sea, los expertos que siguen la política chilena a diario dicen que básicamente, más allá de la protesta por un simple aumento de la tarifa de un boleto de metro o de justamente el transporte público, va más allá, obviamente, y eso se vio ya en las calles. Esto es un descontento sobre cómo muchas personas en clase media baja y no han podido tener el acceso a un paraíso que está ahí, que es el modelo chileno de éxito de América Latina, de estabilidad. Y hay que ver exactamente qué ocurre en los próximos días, porque las concesiones que hizo el presidente Piñera de aumentar el salario mínimo, de aumentar las pensiones, de bajar algunos costos de los combustibles, me parecen relevantes, pero pues se echó a andar el monstruo de las protestas y no se sabe si será suficiente. La gente en la calle dice, esto me parece ridículo, pero sí me parece que es una enseñanza para muchos gobernantes de América Latina, que si vas a hacer concesiones, hazlas desde antes de que tengas que sacar, en este caso, al ejército de la calle. Pepe, fíjate, tú señalaste el sector de la pobreza. Chile es de los países que ha sacado más gente de la pobreza en toda la región. La pobreza está más o menos ahorita en un 6-7%. Entonces, aquí más bien hay analistas que dicen que es un conflicto de primer mundo, ¿no? Porque podemos compararlo con los chalecos amarillos, con el movimiento de indignados. Entonces, porque no tienen además figura que uno pueda con quién negociar, porque políticamente tú puedes, si tú eres un partido político y tú tienes una protesta y unos reclamos sociales, tú puedes negociar, que fue lo que tú estás planteando. El presidente Piñera trata de poner una propuesta en la mesa para poder recoger y que sea, ¿verdad?, aceptada y apaciguar. No, esto lo que quieren es la salida de Piñera, ¿verdad?, al final. Entonces, y esto se maneja hoy en día muy por redes sociales. Estamos viviendo una guerra de quinta generación. Entonces, aquí hay elementos adentro que están moviendo, tratando de sacar ese, de verdad. O sea, tú ves mano negra ahí. Sí, yo la veo y creo que es Cuba y es Venezuela, si lo que quieres que te diga. Sí, Cuba y Venezuela tienen la mano metida ahí, porque además en Chile la parte de telecomunicaciones es muy fuerte y es muy manejable el sector, ¿verdad?, de convocar por redes, que es siempre como se manejan hoy en día ese tipo de guerra. Entonces, y además está agarrado apuntando hacia Chile. Para mí Chile, aquí hago una teoría conspirativa, comete un error. Chile propuso unas 2 semanas antes un bloqueo naval a Venezuela abiertamente, con un plan estratégico que quería discutir con sus socios. Y creo que eso realmente, tanto a Venezuela como a Cuba, no le gustó, le puso muy amenazado, porque bloquear ya a Venezuela sí pone en crisis a Cuba, que Cuba voló precisamente a hablar con el presidente López Obrador para que le suministrara crudos y productos, porque ya desde Venezuela, por la caída de producción, no tiene suficiente. Y entonces andaba buscando fuentes alternas. Con un bloqueo, y hay que buscar esa reseña del canciller chileno, que se la dio las declaraciones a Financial Times, está detallado el plan de bloqueo, con aviones, con barcos, ¿verdad? Y resulta que la cabeza que piden es la de Piñera, igual que en Ecuador la cabeza que pedían era la de
la del presidente Moreno. Pero Antonio, tú estás cancelando realmente el anhelo de muchos hay un caldo de cultivo. De tener unas reivindicaciones reales. Hay un caldo de cultivo, hay un malestar, pero eso es lo que tú usas. Eso es lo que pasó con los chalecos amarillos también. Eso es lo que pasó en el Brexit. Eso es lo que pasó supuestamente aquí en Estados Unidos con la intervención en las elecciones del 2016. Hay unas condiciones que tú generas y tú utilizas en esa guerra de quinta generación. No estoy diciendo que no existe, sí existe esa situación, pero tú las aprovechas para sacarle a través de las redes sociales una intencionalidad. Y fíjense lo que está pasando, que pese a los anuncios de las medidas sociales del presidente Piñera, en las calles parecen que no van a cesar las protestas. Hay 18 muertos. Porque quieren que se vaya. Hay 18 muertos, que es una cosa inédita en Chile. Después del regreso a la democracia, las protestas habían sido mayormente pacíficas. Vamos a ver qué ocurre en Chile. Es interesante observar, yo coincido con Pepe, ver esta dicotomía entre Piñera y Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, opositora a Piñera, con la que se fue la que le entregó a poder. Piñera y no resolvió la situación tampoco. Que es con quien se alternó el poder y que va a enviar esta misión a Chile. Y claro, por supuesto, es evidente que hay un descontento muy grande en Santiago de Chile y en todo Chile, que hay más de un centenar de protestas en todo el país. Sin duda la situación en Chile da para largo y aquí le seguiremos la pista. Vamos a hacer otra breve pausa, ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil. Hoy en Club de Prensa con nosotros Antonio de la Cruz, María Luisa Rosell y José Díaz Briceño. El primer ministro británico, Boris Johnson, consiguió la semana pasada lo que muchos creían imposible, un nuevo acuerdo con la Unión Europea que permitiría un Brexit, digamos que ordenado. El Parlamento, sin embargo, se negó a revisar la propuesta de Johnson en tan corto plazo, pues recordemos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea está pautada por ahora para el 31 de octubre, la semana próxima. Esto obligó al primer ministro a pedirle una extensión a Bruselas, cosa que había dicho en reiteradas ocasiones que nunca haría. Ahora el primer ministro tiene una nueva propuesta: más tiempo para revisar este nuevo acuerdo a cambio de elecciones anticipadas. Antonio. Alex, fíjate, ¿qué hace Boris Johnson aquí en este momento? Él políticamente la juega muy bien. Acuérdate, de así de un problema político, él dice: no me quieren aprobar el Brexit que estoy proponiendo, está bien, porque lo obliga además, acuerdan, que pida la extensión. Entonces, bueno, él dice: denme la extensión, se la aprueban hasta el 31 de enero. Pero él sabe que no, él tiene ahorita el brazo alzado, él está ganando en este momento una elección en Gran Bretaña. Entonces él dice: ¿qué hago? Él también está pensando que si le dan hasta el 6 de noviembre, él podría renegociar un Brexit para que le aprueben el suyo. Entonces encajona al líder de los laboristas, a Corbyn, Jeremy Corbyn, le dice: mira, si no aprobamos esto el 6, vamos a una elección el 12 de diciembre. Y Corbyn sabe que él pierde esa elección. Están ahorita en las encuestas 37-22 a favor de Boris Johnson. Entonces, claro, eso le daría una mayoría que entonces él pasaría el Brexit que él realmente tiene propuesto sobre la mesa. Y es una excelente jugada por parte de Boris Johnson. No sé. A mí me parece que no estaría tan seguro. Sin duda creo que es la primera vez que vemos que Boris Johnson tiene mano en todo este arreglo. Y me parece que esto se deriva justamente de haber logrado una suerte de solución justamente a la famosa frontera en Irlanda, que era lo que había estado deteniendo todos y que finalmente entiendo que fue de alguna manera aceptado informalmente por la Unión Europea para avanzar como un acuerdo de salida del Brexit. Eso en sí mismo le da ya la ventaja a Johnson, que justamente plantea el dilema que presenta el señor de la Cruz. Sin embargo, lo que a mí me parece inaudito es Brexit fue en 2016, estamos en 2019 y si se concede la extensión que la Unión Europea en principio creo que está de acuerdo, nos podríamos llevar esta discusión hasta 2020. ¿Está realmente el Reino Unido dispuesto a seguir viviendo estos meses de inestabilidad? A mí me parece que es más pronto que tarde que llegaremos a una solución sobre Brexit. Muy brevemente, solo decir que no queda claro si Boris Johnson va a conseguir postergar la salida del Reino Unido de la Unión Europea a cambio del adelanto de elecciones
que ha propuesto, porque en la Cámara de los Comunes necesita por lo menos el apoyo de 2/3 de la Cámara de los Comunes. No se sabe si él cuenta con ese respaldo. Y la otra cosa a señalar, estas idas y venidas, la contramarcha, marcha y contramarcha de Boris Johnson, que como ustedes muy bien han señalado, dijo, sí se puede lograr la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se puede lograr un Brexit, y vemos que no es posible una vez que él llega al poder como primer ministro y tiene que desdecirse una y otra vez. Esta semana tuvo una primera victoria en una votación que lo respalda y luego vemos que tiene el rechazo de los parlamentarios británicos. Así que vamos a ver qué ocurre. Un último comentario para cerrar. Escocia libre. Bueno, él está planteando que una de las consecuencias que puede traer un Brexit duro es que Escocia se vuelva a pedir un referendo para independizarse. Eso es una de las consecuencias posibles de un Brexit duro, porque ellos no votaron a favor de salirse del Brexit. Entonces, sería una consecuencia que generaría internamente. Yo pienso que Boris Johnson en este momento, estoy de acuerdo, necesita las 2/3 partes, pero él puso, como dije, a Jeremy Corbyn en la esquina. Le dijo, ok, o el 6 de noviembre o vamos a ir a una elección, y eso le va a traer, si Jeremy Corbyn no juega políticamente, le va a traer más consecuencias a su partido en el futuro. Con ese comentario vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, ya volvemos con más de Club de Prensa. Ahora, como todos los viernes, es hora de la mala semana. María Luisa, ¿a quién le dedicas la mala semana? Una muy mala semana para todos, en realidad en Estados Unidos, por lo que significó Elijah Cummings, el representante a la Cámara por el estado de Maryland, por el distrito de Baltimore, y lo que fue su figura, representante de la Cámara que luchó antes de ser legislador por los derechos civiles aquí en Estados Unidos, acompañó a Martin Luther King en su caminata y su marcha aquí en Washington y por supuesto por su reconocimiento y su trabajo como legislador. Una gran y lamentable pérdida de él. Ahora es su funeral, podemos ver a los expresidentes de Estados Unidos acompañando a su familia desde Baltimore, donde fue su cuna y su casa política. Y sin duda una gran pérdida por lo que él hizo y por su trabajo que pasará a la historia, no solo aquí en Estados Unidos, sino por lo que fue para el resto del mundo también. Para mí Bolivia, porque realmente se crea un caos en Bolivia ahora nuevamente, en un país suramericano, al no tener un reconocimiento del proceso electoral, y en ese sentido vamos a tener una crisis política en Bolivia. Entonces, para mala semana para mí está en Bolivia por Evo Morales, al no aceptar una segunda vuelta. Una mala semana de la cual hablamos aquí anteriormente. José. Una pésima semana para los republicanos en el Congreso y por extensión para el presidente Donald Trump. Pasó por un poquito debajo del agua, dado el caos que hay en la región de América Latina, pero el testimonio del diplomático Bill Taylor, realmente el que está al frente de la Embajada de Ucrania en el Congreso, ante los comités que siguen la posible presentación de un juicio político al presidente Trump por supuestamente instigar a que se investigara en Ucrania a sus rivales políticos. Ese testimonio de Bill Taylor ha sido demoledor. Es prácticamente, confirma todas las sospechas que había presentado el informante anónimo que desató toda esta investigación, y yo no veo cómo en la historia, cuando regresan a leer ese testimonio de 15 páginas, no vean esto era una conspiración para utilizar la política exterior con fines privados. Con ese comentario y esas malas semanas, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Antonio de la Cruz, María Luisa Rosell y José Díaz Briceño. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nuevamente soy Alexandra Colonamil en lugar de Gustavo Alegret, y hasta una próxima ocasión.